En esta segunda parte del ejercicio vamos a controlar esas derivas. Ya identificamos que la edificación necesita una mayor rigidez en Y, también necesita una buena rigidez en X, para lo cual vamos a proponer columnas rectangulares, de tal manera que estas columnas tengan su dimensión más grande orientada en el eje Y. Entonces volvemos a la pestaña centros. Primero es hacer una copia de seguridad, archivo guardar como, examinar y lo guardamos como derivas. A partir de aquí vamos a empezar a modificar el tamaño de nuestras columnas. Vamos a ir aumentando de a 5 centímetros. Lo voy a hacer de forma pedagógica, de tal manera que primero voy a controlar las derivas, luego de ello controlo la configuración estructural y por último ajusto el periodo. Sin embargo, ustedes pueden ir después del modelo de identificación, el modelo inicial, ustedes pueden ir aumentando dimensiones, configurando estructuralmente la edificación y ya pues obviamente al final es donde se hace el ajuste de periodos. Voy a proponer dimensiones de columnas de tal manera que nos vayamos acercando a ese cumplimiento de las derivas. Aquí yo podría proponer punto 35 y punto 40. Sin embargo, me voy a adelantar un poco a las iteraciones, ¿sí? Para no realizar tantas. Voy a proponer de una vez mínima dimensión de columnas de punto 40. ¿Pero por qué mínima dimensión de columnas de punto 40? Porque la viga nosotros ya la predimensionamos, vimos que se necesitaba una base de punto 30 metros, es decir, 30 centímetros para las vigas maestras, es decir, del sistema de resistencia sísmico, y la altura la propusimos de 40 centímetros. Entonces, hay un chequeo que ustedes verán en sus cursos avanzados de concreto reforzado, en el que nosotros tenemos que satisfacer el hecho de que en el nodo la columna sea el elemento fuerte y la viga sea el elemento débil. Pues ese es un chequeo que se hace por capacidad, es decir, con el diseño estructural de esos dos elementos, pero también interfiere y también tiene que ver la rigidez de esos elementos justo en esa zona donde se unen. Entonces, sin duda que la columna pues debe tener como mínimo eh, la mayor dimensión de la viga pues para poderla recibir. Entonces, por eso no vamos a hacer una iteración con punto 35, sino que vamos a ir directo a punto 40. Como las columnas tienen que ser rectangulares, entonces vamos a proponer punto 40 por punto 50. Ya nos dimos cuenta que en Y necesitamos más rigidez y creo que este podría ser un buen inicio. Punto 40 por punto 50. Muy bien. Entonces, por fortuna toda la hoja está automatizada, entonces eso nos permite cambiar algunos datos y automáticamente todo se recalcula. Como es de esperarse, se va a aumentar la masa de los elementos, al aumentarse la masa de los elementos se va a aumentar entonces también la masa de los diafragmas y por ende también la masa total de la edificación. Y también digamos que va a haber un cambio en las coordenadas del centro de masa y del centro de rigidez. Pero esto lo vamos a chequear después de controlar las derivas. Entonces, como cambia la masa total de la edificación, va a cambiar la cortante basal estática, va a aumentar, y por lo tanto las fuerzas horizontales equivalentes junto con los momentos torsores de diseño también van a aumentar. Ya tenemos entonces todo esto actualizado, nos vamos para nuestro modelo de tabs y aquí vamos a crear o a modificar la sección de las columnas para que sea consecuente con lo que tenemos. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Propusimos 40 por 50, entonces efectivamente vamos a decirle que sea 40 por 50. Entonces vamos a 40, 50, 40, ok, ok, le damos aquí para refrescar la ventana y ustedes vieron que quedó mal orientada, quedó en el sentido de X, pero lo necesitamos en el sentido de Y. Entonces lo que hacemos de una manera muy sencilla es simplemente intercambiar estas dimensiones y ya está. Nos va a quedar de esta manera. Damos en el lapicito y ahí ya lo rotamos 90 grados como tal. Listo. Entonces, aquí este modelo, pues sin duda que vale la pena también hacer una copia de seguridad, no he guardado. Entonces vamos a hacer copia de seguridad
para dejar el modelo inicial como intacto, vamos a decirle que este sea el de derivas. Y vamos a, ahora sí, vamos a guardar. Venimos, vamos a modificar el patrón lateral de cargas. Y aquí nos traemos estas cargas, como ustedes ven, aumentan, como es de esperarse. Pegamos aquí, le damos OK. Vamos entonces a traernos las otras. Copiamos, pegamos aquí, le damos OK, le damos OK, guardamos y vamos a correr nuestro modelo. Entonces lo que queremos verificar es si con esas dimensiones de 40 por 50 efectivamente podemos cumplir con ese chequeo de derivas. Vemos que aquí ya tenemos los resultados. Vamos a sacar las derivas. Sacamos las derivas. Por aquí en X vemos que estamos muy cerca. Estamos muy cerca en X. Vamos a ver en Y cómo se comporta. En Y tenemos esto. Entonces, estamos evidenciando que en X, con esa propuesta, cumplimos casi todas las derivas, salvo una. Usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Este es 1? ¿Esto es 1? No, esto no es 1, esto es mayor que 1. Está muy cerca de cumplir, pero no cumple todavía. Y aquí vemos claramente que la deriva en Y sí está más alejada. Estamos más o menos del 1,25%. Entonces, pues ese intento, bueno, casi que lo logramos, pero no es suficiente. Entonces, eso quiere decir que vamos a intentarlo con otras dimensiones. Entonces, vamos a proponer punto 45 por punto 60. Vamos a ir un poco más, vamos a ser un poco más ambiciosos, ¿sí? Un poco más usados con esto, para ir encontrando los valores de convergencia. Listo. Entonces, esto actualizó la masa. Esto actualizó claramente la cortante basal estática, actualizó entonces claramente las fuerzas horizontales equivalentes, los momentos torsores, y vamos entonces a proceder con esos cambios. Propusimos 45 por 60, entonces efectivamente venimos acá, le damos OK, quitamos el bloqueo, vamos a darle en Define, Section Properties, Frame, vamos entonces acá a decirle que esto es 45 que tenemos por acá por 60. Tenemos 45 y aquí tenemos 60 y vamos a proponer estas dimensiones a ver qué tal. Vamos a decir OK. Tenemos entonces que actualizar. Actualizamos. Se actualizó. Vamos entonces a cambiar los patrones laterales de cargas. Esos patrones laterales de cargas son estos que tenemos acá. Y pegamos acá. Entonces vemos que se actualiza. Esa es la ventaja de tener todo automatizado, que esto se vuelve muy mecánico y se vuelve un chequeo rápido, ¿sí? Entonces actualizamos y vamos a correr. La idea es verificar y cruzar los dedos para que en este intento podamos chequear esas derivas. Y vamos a darle Display, Show Tables. Damos OK. Y aquí vemos que por fortuna en X ya cumplimos con ese chequeo de derivas. Vamos a ver cómo estamos en Y. Que recuerden que según el diagnóstico, la edificación está más demandada por rigidez lateral en el sentido Y. Como vemos, estamos muy cerca, pero aún no lo hemos logrado. No lo hemos logrado. Aquí vemos que la deriva no cumple. Esto, alguien puede decir que es 1, vuelvo y repito, no lo es. Esto ya básicamente nos dice que no se cumple, y si no se cumple, este ya no cumple toda la edificación. Entonces, estamos muy cerca. Como ven, pues ya lo tenemos en X. Entonces vamos a aumentar otros 5 centímetros en Y. Mientras aumentamos esto, les cuento, en estos chequeos es muy importante controlar la masa y la rigidez. Cualquier
incremento que ustedes hagan en las dimensiones también va a aumentar la masa y por ende también va a aumentar la cortante basal estática y por ende va a aumentar la fuerza horizontal equivalente y van a aumentar los desplazamientos. Pero también cualquier incremento de 5 centímetros va a aumentar la inercia, entonces va a aumentar la rigidez. Va a llegar a un punto en el que se converge y va a llegar a un punto en el que se puede optimizar. Digamos, aquí nosotros vemos que ya la deriva en X ha quedado muy lejos del 1%, deberíamos optimizarla. Entonces, optimizarla sería principalmente disminuir la dimensión en X de esas columnas, pero pues llega un punto en el que también hay que pensar en esos chequeos de la columna fuerte y la viga débil, porque pues sí, claro, yo puedo disminuir esa dimensión de X y probablemente con 40 centímetros tenga y me cumpla, pero cuando vaya a diseñar la viga, si la viga, por ejemplo, ya en el diseño definitivo requiere una altura de 45 centímetros, entonces ahí ya como que voy en contravía de ese requisito. Entonces, por lo tanto, hay que prestarle mucha atención también a eso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, pues en este caso, no podemos disminuir la dimensión en X, la vamos a dejar así, tal cual como está. Ya vemos que cumplimos derivas, vemos que esa dimensión en X incluso permitiría también cumplir con esos chequeos que se verán más adelante, ¿sí? En los cursos avanzados de diseño sísmico, de concreto reforzado como tal. Entonces, no la vamos a tocar, vamos a dejarla ahí y vamos a, vamos a probar con esto a ver qué tal. Vamos a probar con esto y vemos cómo queda nuestra edificación entonces con estas nuevas dimensiones. Entonces venimos por acá. Todo esto se actualizó. Pues simplemente es darle OK. Quitamos. Venimos. Vamos a actualizar. Frame. Y vamos a proponer 45 por 65. 45 por 65. Le damos OK. Le damos OK. Simplemente le damos aquí en el lapicito. 45 por 65 y vamos a proponer los nuevos patrones de carga, ya los tenemos calculados. Entonces venimos acá, copiamos, pegamos aquí, listo, y hacemos lo mismo. Vamos a coger acá, copiamos y pegamos. Damos OK, le damos OK, guardamos y corremos. Tenemos la intuición de que ya con este intento vamos a poder cumplir con esas derivas. Muy bien, estas son las derivas en X. Vemos que disminuye un poco porque a pesar de que nosotros aumentemos dimensiones en Y, el modelo es tridimensional, la matriz de rigidez es tridimensional. Listo. Entonces, vamos a sacar la otra fuerza. Vamos a sacar aquí las nuevas derivas. Y vemos que cumple. Entonces, este sería nuestro modelo que cumpliría con las derivas como tal. Sin embargo, no es el modelo definitivo. ¿Por qué razón? Porque debemos ajustar y a partir de una buena configuración estructural, tener una excentricidad natural muy cercana a cero. Entonces allí vamos a ajustar esas dimensiones tal que lo anterior se cumpla. Vamos a proceder con la configuración estructural y el ajuste de periodos. Para eso vamos a hacer una copia de seguridad, archivo, guardar como, examinar. Vamos a llamar derivas centros periodos como para referenciar y tener un backup. Entonces vamos a trabajar con esta figura. Trabajar con esta, a ver si podemos arrastrarla toda. Si nos deja. Voy a echarle un poquito a esto, a ver si podemos arrastrar toda la figura con el vacío y todo. Tenemos allá, eso, ahora sí. Este simplemente como para tener una referencia. Cómo se van a ir moviendo esos centros a medida que nosotros vayamos modificando elementos de ese diafragma.
¿Listo? Simplemente para tener siempre la referencia. Muy bien. Entonces, lo que necesitamos, como vemos, identificamos el centro de rigidez se encuentra hacia la derecha y hacia abajo del centro de masa. Entonces queremos correrlo hacia la izquierda y queremos correrlo un poquitico hacia arriba. Para moverlo entre izquierda y derecha, dependemos de la dimensión en Y. ¿Por qué? Por la fórmula que vimos en clase. ¿Sí? Para que el punto se me corra a izquierda o a derecha, dependemos de los KYs. Para que el punto suba o baje, dependemos de los KXs. Entonces, primero, como vemos, necesitamos reducir la excentricidad, porque la excentricidad en X es la mayor. Tenemos 24 centímetros de excentricidad en X, 10 centímetros, 11 centímetros aproximadamente de excentricidad en Y. O sea que primero vamos a ajustarlo lateralmente, ¿sí? Y luego lo subimos un poco. ¿Listo? Entonces, para ello, pues podemos hacer varias cosas. La primera sería, digamos, aumentar mucho la rigidez en Y de las columnas del eje A. Entonces, digamos, si yo por ejemplo coloco aquí columnas de punto 90, ustedes ven cómo ese punto se va moviendo hacia la izquierda, claro, porque yo lo atraigo, soy como un imán, tengo mucha más rigidez en Y, entonces le digo, venga hacia la izquierda, ¿sí? Esa sería una forma, pero esa forma, pues vemos que nos llevaría a unos elementos estructurales muy robustos sin necesidad. La otra manera, por ejemplo, sería optimizar. Entonces, optimizar sería, por ejemplo, bajar 5 centímetros a las columnas del eje D. Claro, cuando el eje D pierde rigidez en Y, entonces el punto se mueve hacia los ejes que tienen más rigidez en Y, que sería el A, el B y el C. En este caso, el A y el B son los que están diciendo, venga para acá. ¿Listo? Y ahí vemos que con solo disminuir, y eso también nos ayuda a optimizar, con solo disminuir 5 centímetros a la dimensión en Y de las columnas del eje D, pues tenemos una excentricidad de ya 5 milímetros, una excentricidad en X, ¿sí? Lo cual pues permite irnos acercando a ese objetivo de que sea aproximadamente cero en lo posible. ¿Listo? Entonces ahorita necesitamos subirlo. Vamos a subir ese punto. Como vemos acá en la gráfica hay que subirlo un poquito. Entonces subirlo un poquito también implicaría, por ejemplo, aumentar la rigidez de las columnas del eje 3 en X para que él suba un poquito o disminuir la rigidez de las columnas del eje 1 en X, ¿sí? Para que él suba a razón de esa disminución de ese eje inferior. Digamos, ¿qué pasaría si aumentamos las del eje 3 a punto 5? Por ejemplo, ya vemos que se sube muchísimo. Aumentamos aquí a punto 5, todas las del eje 3 y sube muchísimo. O sea que no sería una buena idea. O sea que lo atrae muchísimo, ¿vale? Y como vemos, pues también aumentar esas columnas en X, pues también lleva a que nos alejemos un poco de la optimización, toda vez que aquí estamos muy sobrados. Sería entonces la otra disminuir. ¿Disminuir cuáles? Para que él suba sería disminuir las columnas del eje A1. Entonces, por ejemplo, punto 40, punto 40, punto 40, punto 40. Entonces, mire que él subió, pero subió muchísimo. Entonces, tampoco nos serviría eso. Como vemos aquí en la planta estructural, entonces, para reducir esa excentricidad en Y, tendríamos que jugar un poco con las columnas centrales, dado que el punto, pues digamos con las columnas del eje B y C, principalmente las del eje 2, o sea, la B2 y la C2. Principalmente pues porque ellos están muy cerca del centro de rigidez, entonces podrían tener un aporte no tan significativo como lo tienen las columnas perimetrales, porque claro, al tener un XY mucho más largo o un Y mucho más largo, pues también van a tener una preponderancia mayor. Entonces lo que podríamos hacer acá sería aumentar estas a punto 50 y ahí vemos que se va ajustando. Si lo vemos aquí, por favor, concéntrense en acá, en estas celdas. Ustedes ven que cuando yo aumento un poquito, punto 5 y punto 5,
Entonces ahí ya como que él se va subiendo de a poquitos, como que se va subiendo a poquito, entonces como que por aquí estaría la solución, aumentar esas dimensiones de las columnas centrales, pero claro, usted contará, pero entonces vas a hacer el edificio más rígido en X. Sí, ahí quedaría el edificio un poco más rígido en X. Sin embargo, pues son las columnas centrales y como se puede esperar en los chequeos de demanda-capacidad, esas columnas centrales deberán requerir una mayor dimensión que la que estamos proponiendo nosotros acá. Es decir, ese punto 45 probablemente no sea suficiente, porque esas columnas centrales son las que deberán soportar por aferencia la mayor carga en la edificación. Entonces, digamos que podríamos utilizar esas dos columnas centrales. Vemos que aquí ya lo estábamos logrando cuando hicimos punto 55 y aquí hicimos punto 50. Estábamos alcanzando ya una excentricidad en X de 1 milímetro y una excentricidad en Y de 6 centímetros. Claro, cuando yo aumento aquí punto 55, pues esto desajusta, se nos desajusta un poco. Entonces, por ahora digamos que este sería como una solución muy cercana a la solución definitiva. Ahora, podríamos incluso dejar estas dos columnas iguales y empezar a jugar con otros elementos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le doy punto 55 aquí? ¿Cómo se podría ajustar? Vemos que si le disminuyo aquí a punto 55, pues por allá ya se me desajustó el otro, las excentricidades. Entonces, eso nos deja bastante pensativo. Sería volver a punto 60 y aquí dejarle punto 50 y punto 50 que era algo adecuado, como lo más cercano y parecido al que tenemos allí. Podríamos probar este modelo y ver qué tal funciona, es decir, qué tal dan las derivas. Considero que se siguen cumpliendo, eh, y seguir probando y seguir ajustando de tal manera que esa excentricidad se pueda acercar efectivamente a cero. Vemos que sin duda las dimensiones de la columna B2 y C2 son las protagonistas aquí. Podríamos hacer algo un poco más arriesgado. ¿Qué tal proponer esta columna? Qué tal proponer la cuadrada punto 65 por punto 65 y esta de punto 55? Aquí vemos que ya tenemos unas excentricidades del orden de milímetros, 6 milímetros versus 9 milímetros. Podríamos probar este modelo a ver qué tal. Intentémoslo. Y si vemos que ya quedó muy rígido, entonces a partir de ahí ya empezamos a optimizar. Empezamos a disminuir algunas dimensiones para encontrar una solución. Primero, que se ajuste a los requisitos normativos y segundo, que sea óptima. Entonces, bueno, pues digamos que todo esto se actualizó. Tenemos entonces que ir a actualizar con estas secciones. Tenemos ya varios tipos de secciones. Un tipo de sección 45-65, 2, 65-65, 3, 4 tipos de secciones. Vamos a probar cómo nos va. Vamos entonces al programa y vamos a probar esas secciones. Entonces, para ello debemos crear unas nuevas secciones. A partir de estas, puede hacer una copia, ojo, mucho cuidado con cuando vayamos a modificar algunos datos. Entonces esta es de 45 por 60, por ejemplo. Entonces vamos a hacer 45 por 60. Desde que 45, 65, 45, 60. Vemos que tenemos otro tipo que son 65 por 65 y 55 por 65. Entonces vamos a crear esta que es 55 por 65. Este es 55 por 65. Le damos OK. La creamos y nos falta una cuadrada de 65 por 65. Recuerden que este pues simplemente es una prueba. Ya vamos a ver si nos cumple y si podemos ajustar, ¿sí? Para optimizar. Entonces vamos a ver 4 tipos de columnas. Son muchas. Eso también digamos que es debatible, pero vamos a probar. Y a partir de ahí ya empezamos a optimizar. Muy bien, entonces nos dice que todas las columnas del eje A se quedan como están, 45 por 65. Las columnas del eje B, salvo la columna central, es esta que tenemos aquí,
Vamos a decirle seleccionar todos los pisos, Vamos a seleccionar entonces aquí, como ustedes ven acá en la otra pantalla, tienen que aparecer 4 frames seleccionados. Vamos a darle a asignar, frame, property, y esta es la de 65 por 65, aplicar. Pues como ustedes ven, pues esa va a ser más robusta. Esta columna aquí que es la central. Vamos a, vamos a hacer el chequeo, entonces también vamos a ver las otras que son de 45 por 60. Entonces aquí vamos a seleccionamos todas estas columnas que van a cambiar a 45 por 60. Le damos entonces asignar frame section property 45 por 60, aplicar, y le damos aquí y vamos a ver si efectivamente se actualizaron. Para ello le damos en elevación y vamos revisando. Todas son en el eje A de 45 por 65. En el eje B son de 45 por 65. La cuadrada de 65 por 65. La otra de 45 por 65. Y en el eje C tenemos todas son de 45 por 65. Esta de acá, la del eje C, es la que nos falta. ¿Sí? Nos falta actualizarla. Entonces pues vamos a seleccionarla. También lo podemos hacer por acá. Y esa se va a ir con 55 por 65. Listo, ahí ya quedó 55 por 65. La columna del eje de 45 por 60. Vamos a darle aquí en planta. Parémonos en el piso 1. Vamos entonces a guardar, ya quedaron actualizadas. Vamos a traernos los patrones de carga actualizados. Que los tenemos por aquí. Traemos entonces esto. Pegamos. Vamos acá. Y vamos entonces a pegarla por aquí. Damos OK. OK. Vamos a correr. Vamos a verificar si efectivamente este modelo se ajusta a nuestros objetivos. Muy bien, vamos entonces a darle en Display, Show Tables. Vamos a pedirle directamente las derivas. Como era de esperarse, se volvió más rígido en X. Se volvió más rígido en X. Vamos a ver cómo quedó en Y. En Y estamos cumpliendo, pero está siendo muy rígido en X y en Y también se volvió un poco más rígido. Entonces digamos que este modelo cumple, pero lo podemos optimizar. Podemos buscar la manera de optimizar manteniendo, digamos, unas derivas parecidas, perdón, unas excentricidades parecidas, pero reduciéndole la rigidez. Está muy rígido. ¿Qué podríamos hacer? Entonces empezar a disminuir, ¿sí? Sección. En X pues ya vimos que estamos como muy cohibidos por las dimensiones de la viga, que aún no las conocemos, las venimos a conocer ya cuando hagamos el diseño. Entonces, pues debemos proponer principalmente en Y. Ahora, en un ejercicio profesional, recuerden que este es académico, un ejercicio profesional, todo se va verificando. Yo voy verificando derivas, voy verificando configuración estructural y voy verificando también capacidad de los elementos, tanto de las columnas como de las vigas, porque pues todo se hace en un mismo intento, todo se va iterando en un mismo intento, ¿sí? Para cumplir con todos los chequeos normativos. Vamos a intentar algo más ambicioso, o sea, intentar esta configuración, disminuyendo un poco las dimensiones, a ver si le podemos bajar rigidez a este sistema. Vamos a proponer aquí dimensiones menores. Ustedes ven que nos falta todavía ajustar. Juguemos con las centrales. Este sería como, yo vería que este sería como un buen modelo, ¿sí? Podríamos probar a ver qué tal queda en términos de derivas y demás. Entonces, a ver, guardemos por aquí. Vamos a ir entonces a actualizar nuestro modelo estructural con base en esas columnas. Venimos al programa y actualizamos entonces las secciones de nuestras columnas de acuerdo con lo que propusimos aquí. Tenemos esos tipos de columnas, ya están creados, como vemos acá 45-55, 45-60, 60-60, 60-65. Se las asignamos
a cada una de las columnas que propusimos aquí. Para verificar esto, entonces le damos la vista en elevación. Vamos verificando columnas de 45-60, 45-60 todas las del eje A, como efectivamente nos lo pide aquí. Luego vamos para el eje B. En el eje B vamos a tener 45-60, 65-60 y 45-60, efectivamente como me lo pide acá. Vamos para las del eje C. En las del eje C tenemos 45-60, 60-60, 45-60. Y las del eje D serían 45 por 55. Guardamos. Y ya el siguiente paso sería entonces actualizar los patrones de carga de este modelo. Modify patrón lateral. Venimos aquí con esto. Esta es una prueba viciosa, buscando esa optimización. Le damos OK, le damos entonces OK, le damos guardar y vamos a correr. Muy bien, como vemos aquí, entonces verificamos esas derivas. Vemos aquí esas derivas, bueno, por lo menos aumentó un poquito en X. Vamos a mirar en Y. En Y la deriva aumentó y como pretendíamos, el modelo ha quedado optimizado. Entonces, este será un modelo, digamos, a trabajar ya en nuestra edificación. Vemos que efectivamente ese centro de masa y centro de rigidez se ajustan de buena manera. Procederemos entonces con el ajuste de periodos. El ajuste de periodos lo realizamos con respecto al título A4 en SR10. En este caso nos pide que por favor verifiquemos si el periodo calculado por la ecuación A421, que es básicamente el bien conocido periodo de Rayleigh, tenemos aquí lo explicamos en clase, si el periodo calculado por esta ecuación, que depende de la masa, los desplazamientos horizontales del diafragma y de las fuerzas horizontales de cada diafragma, está, digamos, dentro de un error del 10% con respecto al periodo inicial. Recordemos que el periodo inicial fue el periodo aproximado. Entonces, para ello vamos a obtener efectivamente esos desplazamientos del centro de masa de los diafragmas. Vamos al programa. Vamos a tener ejecutado el modelo. Ejecutamos nuevamente. Vamos a pedirle por favor que nos presente esos resultados. Entonces vamos a darle en Display, Show Tables. Queremos entonces ver de los desplazamientos del centro de masa. Vamos a pedir que por favor sea para el caso de carga en X. El caso de carga en X nos llevamos a estos desplazamientos. El programa que nos regale más posiciones decimales. Vamos a ver si lo permite. Vamos a pedirle que nos regale para los desplazamientos unas 5 o 6 posiciones decimales para tener mayor precisión en ese cálculo. Entonces vamos a darle en Display Show Tables. Vamos a ir a esos desplazamientos para X. Venimos, los pegamos aquí. Prestar bastante atención con las unidades. Esto es neurálgico, como se ha explicado en clase. Mucho cuidado con las unidades al aplicar esta ecuación. Hacemos entonces también lo mismo para Y. Pedimos FSY, tomamos estos desplazamientos. Venimos, los pegamos aquí. Y nos damos cuenta que la edificación cumple el chequeo de periodos en X, pero no lo cumple en Y, por lo cual debemos realizar un ajuste. Este ajuste requiere entonces que el nuevo periodo inicial sea el último periodo de Rayleigh calculado. A partir de eso, se espera que haya un cambio, sea en la aceleración espectral o sea en alguno de los parámetros, especialmente ese parámetro K, que nos ayuda a repartir la cortante basal en altura. Si hay un cambio con respecto a eso, entonces cambiará la fuerza horizontal equivalente, por lo cual cambiarán también los desplazamientos horizontales y por ende la deriva.
Si eso llegase a ocurrir y la deriva no es contenida por la rigidez lateral que tiene el sistema en este momento, entonces nos veremos obligados a redimensionar. Y si redimensionamos, cambiaremos masa y rigidez, por lo cual debemos entonces encontrar una convergencia. Muy importante entonces tener presente ese proceso. Para llevarlo a cabo, entonces, lo que hacemos es venir y tomar el nuevo periodo de Rayleigh como el periodo estimado. Entonces en X venimos y lo pegamos aquí. Lo pegamos y aquí le decimos que esto no aplica. Esto tampoco aplica. Ya para este caso, vamos a la pestaña de ajuste de periodos. Nos traemos este periodo de Rayleigh. Lo pegamos aquí como valores. Y acá el NA para estas dos celdas. Vemos entonces que el K se mantiene igual, el SA también se mantiene igual para X, pero para Y el K vale 1.0125 y el SA vale 0.7185, el SA se quedó igual, se mantuvo constante, pero el K sí cambió. Si el K cambió, entonces la distribución de fuerzas seguro que también cambia. Por aquí no hacemos ningún cambio, nos vamos entonces a la pestaña de fuerza horizontal equivalente, verificamos y efectivamente ya las fuerzas horizontales equivalentes no son iguales, tanto para X como para Y. Vemos que esta es más grande en Y, pero aún la sumatoria de estas fuerzas pues tiene que dar igual a la cortante basal que tenemos en Y, que es esta de acá. Cambian también entonces los momentos torsores y ya está. Recuerden que tenemos una excentricidad muy pequeña, ya configuramos la edificación, entonces por eso las excentricidades de diseño pareciera que quedaran full gobernadas por la excentricidad accidental, como se puede percibir. Y ya tenemos entonces las nuevas fuerzas y momentos para comprobar si efectivamente la edificación sigue cumpliendo derivas. Si no, debemos cambiar masa y rigidez y por ende también cambiaría el periodo. Nos llevamos entonces estos datos para nuestro modelo. Le damos aquí hecho, desbloqueamos y vamos a traernos entonces esas fuerzas. Venimos acá, nos traemos la fuerza que está en X, traemos las fuercitas en X, vamos a ver si logramos pegarla efectivamente aquí. Muy bien, nos da igual, no hubo ningún cambio. Vamos a hacer lo mismo para las fuerzas que están en Y o para el patrón de carga en Y. Paramos aquí, pegamos, ese sí aumentó. Y bueno, esperamos que el análisis termine y verificamos si aún cumplimos derivas. Vamos al modelo. Vamos a Display, Show Tables y vamos a pedirle las tablas de derivas y desplazamientos del centro de masa. Venimos acá, vamos a pedirle primero las derivas en X. Esto pues se esperaba no tuviera cambio, pero en Y sí va a haber un cambio. Copiamos aquí y pegamos. Como ustedes pueden ver, la deriva aumentó un poquito, pero aún seguimos estando sobre el límite, o más bien un poco por debajo del límite normativo, por lo cual decimos entonces que la edificación ya cumple con todos los requerimientos, tanto de rigidez, configuración estructural y ajuste de periodos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues simplemente venimos a ajuste de periodos y hacemos una nueva iteración con el nuevo periodo que nos debe de dar al obtener los desplazamientos del centro de masa para X. Control C, venimos y pegamos acá. Esto no cambió, como era de esperarse, y para Y sí va a haber un leve cambio. Ya vamos a verificar si esto sigue cumpliendo. Y efectivamente sigue cumpliendo. Y como vemos ya tenemos todos los ajustes requeridos. Ya hemos cumplido con todos los objetivos. Y por lo tanto, esta será una
edificación o un modelo definitivo para nuestro edificio. Ya en la tercera parte del ejercicio calcularemos el coeficiente de capacidad de disipación de energía que nos permitirá obtener las fuerzas sísmicas de diseño, posteriormente las combinaciones de diseño y terminando con la demanda para diseñar las vigas del sistema de resistencia sísmico de acuerdo con los requisitos del numeral o el título C21 de la NSR 10 y ASI 318.